Vamos a abrir nuestras Biblias en Ageo. Ageo en su capítulo 1. Ageo en su capítulo 1. Ya lo tenemos. Ahí Ageo en el capítulo 1, nos habla acerca de un tema, ¿no? Un tema que es muy importante. Un tema muy importante que nos presenta Ageo y nos ayuda a conocer, a saber, a entender acerca de este profeta y acerca del mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Dice Ageo 1:4: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas lujosas, en vuestras lujosas casas, entre vuestras casas artesonadas, dice. Y esta casa está desierta, refiriéndose a la casa de Jehová, ¿no? Y comienza a argumentar con ellos acerca de este tema, de la casa de Jehová. Y es un tema que Ageo va a presentar. Vean lo que dice el versículo 9, por favor, también. En el versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. El profeta Ageo llama Dios, por medio del profeta Ageo, ¿no? Llama al pueblo a preguntarse qué está pasando, qué está sucediendo en su vida, por qué ellos han descuidado este asunto de la casa de Dios, ¿no? ¿Por qué no han reconstruido el templo, del lugar de reunión? El Señor el Señor los detiene a ellos como pueblo para meditar sobre sus caminos. Y de esto vamos a estar hablando hoy, acerca de la casa de Dios, ¿verdad? Aquí en Ageo, en su capítulo 1, vamos a estar hablando acerca de la casa de Dios. Y roguemos al Señor nos ayude. Hola, buenos días, nos ayude. Entonces, vamos a tomar tiempo para meditar pues en este tema, que es algo grande, es algo amplio, el tema de la casa de Dios, aunque vamos a hacerlo de tal manera que podamos, con la ayuda del Señor, aplicar el tema de esta mañana. Vamos a abrir nuestros himnarios. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a entonar otro himno. Este será el himno número 16. Himno número 16. Engrandecido sea Dios. Himno número 16. ¿Necesitan más himnarios?
está bien. Bueno. Saldicesia, ¿no? ¿Nada? Bueno. Muy bien. Ya lo tenemos. Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión, alegres juntos a una voz, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá, y siempre proveerá con gratitud, placer y amor. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. A otras almas salva Dios, despiértalas, Señor, despiértalas, Señor, escucha nuestra petición. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos a entonar otro himno más. Vamos a entonar el himno 397. Se llama Firmes y Adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regla enseña, retremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos
Dime si adelante de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Dime si adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Pres, honor y gloria cada Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén. De este himno, una de las frases más llamativas, no solamente es el hecho de que el Señor nos llama, ¿verdad?, a estar firmes, a permanecer firmes, a ser fieles, pero ¿cuál sería la motivación que este himno nos presenta? Toda la poesía nos recuerda, nos remite, nos llama a Jesucristo, en quien podemos poner toda nuestra confianza, en quien hemos puesto nuestra esperanza. Pero lo que dice el coro en la última frase es muy importante también. Firmes y adelante, huestes de la fe. A cada uno se nos llama, ¿no?, a estar firmes y adelante, sin temor alguno. Pero vean lo que dice aquí, que Jesús nos ve. Todo cuanto hacemos en lo íntimo y personal, en nuestra cámara, en nuestra recámara, dice la Escritura, debemos saber esto: el Señor nos ve. Y si es en lo público, y si es en la fraternidad, ¿verdad?, de la reunión de los hermanos, ¿para quién cuenta lo que hacemos? ¿Quién nos ve? El Señor es quien nos ve. Entonces, pues es muy interesante esta declaración, es muy práctica también. Algunas ocasiones el creyente puede preguntarse, ¿no?, ¿tendrá fruto lo que estoy haciendo? ¿Llevará fruto lo que estoy haciendo? En algunas ocasiones el creyente se pregunta esto, ¿no? ¿Tendrá sentido lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo? ¿No? Y muchas veces el creyente busca respuestas. Y algunas ocasiones se nos ocurre hacer esto o hacer aquello, pensando que de alguna manera esto podría traer alguna clase de diferencia, ¿no?, en lo que estamos haciendo, de buscar, quizá alguna acción busca en realidad, ¿no?, cuestiona si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, es lo que tiene sentido.
Y el Señor pacientemente, ¿no?, nos guía a su palabra, guía nuestros corazones, la confianza, la esperanza, a ratificar, bueno, primero a saber si estamos en la verdad, estamos andando en su palabra, a ratificar su palabra y su gracia en nuestros corazones, ¿verdad? A confirmar nuestros pasos en el Señor, pero al final nos damos cuenta, ¿no?, si lo que estamos haciendo es correcto, y sabemos de manera práctica, sabemos esto, ¿no? Sabemos con convicción que estamos haciendo lo que a Dios agrada, si estamos conscientes en cierta medida de que Él nos ve, para Él cuenta lo que hacemos, ¿verdad? Y no que lo hagamos para los hombres. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a abrirla en el libro profético de Ageo. El libro profético de Ageo. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: así es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, en vuestras casas lujosas. Dice, y esta casa está desierta, refiriéndose a la casa de Dios, ¿no? Refiriéndose a la casa de Dios. Solamente hay hay 38 versículos. En 38 versículos de este libro profético. Gracias, Señor. Déjame revisar. ¿Por qué será que hay eco? No lo sé. Déjeme. Vamos a hacer aquí quizá Vamos a... me están comentando que hay eco. La transmisión, híjole, no sé cómo solucionar en el momento esto, pero vamos ahora a continuar así, ¿no? Espero que la transmisión en Facebook no tenga eco, pero si tiene eco me avisan, y si no, a ver qué hacemos para corregirlo. Aquí decíamos en el libro profético de Ageo, el tema de la casa de Dios, la casa de Jehová, está mencionado solo en 38 versículos, ¿no? 10 veces. O sea, pues es un tema muy importante, ¿verdad? En Ageo. Entonces, vamos a darle lectura nuevamente a este versículo y oramos juntos para encomendarnos a nuestro tema de hoy por la mañana. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por permitirnos reunirnos para meditar tu palabra. Te rogamos que seamos enseñados, seamos también guiados y también, Señor, que seamos nutridos de tu palabra, nutridos de la verdad. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que lleve fruto, te pedimos, Señor, que haga en nosotros lo que a ti te plazca. Y también te rogamos, Señor, que confirmes, Señor, nuestros pasos en tu palabra,
que des respuesta, Señor, a nuestras oraciones, que suplas las necesidades de dirección y de entendimiento, que des claridad y también que tú nos ayudes, Señor, supliendo lo que tú conoces hay necesidad en nuestros corazones. Padre Santo, ten misericordia, te rogamos. Señor, ten misericordia. En esta hora te rogamos también por la vida de nuestros hermanos que no están presentes, pero que están escuchando la meditación. Te rogamos que bendigas los medios que tú nos has dado para poder transmitir. Bendícelos, Señor. Nosotros en este momento estamos un tanto limitados y te rogamos, Señor, que sostengas, Señor, la transmisión, que sea de bendición para quienes así te plazca, Señor, lo sea, y te rogamos, Dios, que bendigas con tu palabra nuestros corazones. Señor, gracias por todas tus bondades. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y te rogamos tu ayuda, como siempre, Señor. El siervo que predica, Señor, no solamente es débil, sino que también, Señor, pues no es suficiente, sino que todo lo contrario, Señor, es un esfuerzo insignificante, Señor, que si tú no lo bendices, este esfuerzo de la predicación de tu palabra, Señor, sería eso, Señor, sería nada, sería una obra vana. Pero te rogamos, Señor, que sea tu palabra la que sea predicada y que por tu misericordia, Señor, bendigas no solamente a los que escuchamos, sino también al que habla, y que podamos dirigir nuestra atención, nuestro entendimiento para conocer y hacer tu voluntad, Señor. Nos encomendamos en tu palabra, en tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos un momento, o recordemos por qué Ageo, por qué nuestro tiempo. Ageo es un telegrama, es un mensaje urgente. Ahora mismo tienes que recibir ese telegrama. Como telegrama, no lo decimos porque lo hagamos a manera de burla del mismo texto, claro que no. Decimos es un texto muy pequeño, son 38 versículos nada más. Pero en estos 38 versículos, que sabemos en comparación al Salmo 119, por ejemplo, se repetiría muchas veces Ageo, ¿no? Ageo es un telegrama, pero es un telegrama muy importante para nuestra generación. Es un telegrama, es un mensaje urgente de parte de nuestro Señor que lleva nuestros pensamientos y nuestros corazones a poner atención sobre qué, sobre este tema, la casa de Dios, la casa de Jehová. No sé cuántos son 38 entre 76, pero si usted hace esa división, es el número de veces que Ageo puede caber en el Salmo 119. O sea, es una carta, es un telegrama, es un mensaje urgente, corto, pero todos sus argumentos son muy importantes. Entonces, ¿por qué decíamos, por qué para nuestra generación Ageo? ¿Por qué para nuestra meditación? ¿Por qué para nuestra iglesia Ageo? Bueno, es importante, es necesario entender que, y decíamos hace 8 días esto respecto a Ageo, ¿no? La generación a la que Dios habla a través del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel. Vean lo que dice, ¿no? Vean cómo se manifiesta. Simplemente pudo haber dicho, Ageo, dile a Zorobabel, gobernador de Judá, para ubicarnos, ¿no? Y a Josué, sumo sacerdote. Pero la razón por la que aquí la Escritura nos dice que Zorobabel era hijo de Salatiel y Judá, sumo sacerdote, perdón, Josué, sumo sacerdote, era hijo de Josadac. No solamente decíamos es para ubicarnos históricamente, ¿no? ¿Quién es el individuo? ¿Quién es la persona a quien se está dirigiendo el mensaje? Poníamos el ejemplo, ¿no? Acerca de
como las falsas doctrinas, por ejemplo, el mormonismo, no puede situar lo que ellos creen o sostienen en sus libros que son más importantes que la Biblia. Esa es la realidad, aunque ellos no lo asientan así, y ese es su propio autoengaño. Pero los libros sobre los cuales se asientan sus expresiones de fe, la mayoría de ellas se asientan no en la Escritura, sino en sus libros. Ellos no pueden situar lo que ellos creen o manifiestan acerca de lo que dicen que Jesucristo reveló en América, ¿no? Y no pueden situarlo y no pueden decir que esto es verdad. No tienen ningún elemento, y esencialmente no tienen ningún elemento histórico. Sus dichos no tienen ningún hallazgo arqueológico, ningún elemento histórico. No hay ni antecedente ni precedente. No hay ninguna forma en la que puedan hallar ese sostenimiento en sus fábulas. Estas sí son fábulas, ¿no? Pero sabemos que la Biblia, podemos decir estas cosas respecto a cualquiera, incluso respecto a lo que nosotros creemos. No estamos haciendo un juicio, una crítica por sí, como si el objetivo fuera que nuestra meditación se constara de eso, ¿no? De poder hablar mal de otros y nosotros regodearnos o regocijarnos en simplemente decir que nosotros sí y los otros no. ¿No? La razón de nuestra propia fe, el fundamento de nuestra propia fe, también tiene su arraigo en estas evidencias bíblicas, históricas, en hechos que se señalan, que se ubican en la historia, que son tangibles, que pueden ubicarse en tiempo, que tienen lo que leemos, no solamente coincide en realidad con lo que sucedió en la historia, sino con los vestigios que se han hallado, ¿no? Y vez tras vez, esto es un asunto que no puede negar la realidad de lo que se está escribiendo. Pero por otro lado, decimos, y bueno, quiero hacer este paréntesis, pongamos atención aquí, no quisiera que lo que expresé se tomara muy rápido y se diera por hecho que la autoridad de la palabra de Dios son los hallazgos históricos. Eso no estoy diciéndolo. La palabra de Dios por sí tiene absoluta y completa autoridad sobre todo y sobre todos. Es verdad absoluta, ¿verdad? Y incluso antes de que se encontraran vestigios arqueológicos y se situara en la historia, la palabra de Dios tiene absoluta, soberana autoridad. Y no necesita, en ese sentido, vamos a decirlo así, Dios no requiere nuestra certificación para que Él hable con autoridad y que su palabra sea completa autoridad y verdad. Sin embargo, lo que estoy diciendo con respecto al argumento histórico, al argumento arqueológico, es que lo que la palabra de Dios ha dicho es ratificada con hechos históricos, con aspectos que apuntan a una época, que nos sitúan en un lugar, que nos sitúan en unos personajes existentes, que Dios en realidad manifestó su propósito y que su palabra es como Él ha dicho, verdad, que Él es fiel en decir la verdad y Él tiene toda autoridad con su palabra, toda la autoridad y toda la verdad, ¿no? Entonces, bueno, cierro este paréntesis, ¿no? Lo que comenté es un asunto que tiene que ver con estos aspectos que la misma palabra tiene, esos datos que la misma palabra tiene, para que nosotros no ignoremos, no simplemente asumamos o que la palabra de Dios la llevemos por medio simplemente de prejuicios o de imaginación o de pensamiento, ¿no? Tiene su realidad en nuestra historia y es la autoridad, la palabra de Dios es autoridad sobre incluso nuestra historia, ¿no? Y es muy importante considerar ese tema, aunque es un tema mucho más profundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué le dice Salatiel, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac? ¿Por qué? Porque le está hablando a una generación nueva.
a una generación que ha regresado del cautiverio después de 70 años de cautiverio, ha regresado. Una generación que pues por un lado puede celebrar el hecho de que Dios en su buena voluntad bendijo al pueblo y le permite regresar a su tierra, que no solamente dirige con autoridad, estando ellos cautivos bajo un gobierno, bajo un emperador, bajo un emperador cuyo corazón es movido por Dios, no solamente para abrir, ¿verdad?, las manos y dar libertad a estos que eran cautivos, sino darles a ellos todo lo que era necesario. Dios proveyó todo lo necesario para que ellos pudieran regresar del cautiverio. Regresan del cautiverio y ellos pueden dar fe de que estaban gozosos o que estaban contentos, que Dios les había permitido la libertad, volver a su tierra, ¿verdad?, volver a su lugar, a su nación, y tener un lugar donde ellos, ¿verdad?, morar, que Dios les había dado. Ellos podrían pensar, recordar, gozarse sobre todas estas cosas, pero al llegar, lo que sucedió al llegar es que ellos comenzaron a acomodarse en la forma de vida que llevaban, y esa fue la realidad que imperó, ¿no?, o que imperaba hasta el momento en el que Dios habla a esta generación. Ellos habían llegado no solamente a tener casas, sino casas tan lujosas. O sea, se habían procurado, habían promovido para sí mismos un lugar adecuado donde vivir, pero habían estado retrasando, desde el principio, ¿no? Lo que el profeta nos lleva a considerar en el tema de la casa de Dios es que deberían haber llegado en el mismo entendimiento, con el mismo fundamento de entendimiento de por qué Dios les ha permitido volver a su tierra, por qué Dios les ha permitido volver a la tierra que Dios les dio, cuál es el propósito. Los profetas que interactuaron, los que llevaron el mensaje, los que repitieron la ley, los que leyeron la ley, les explicaron nuevamente, como en el caso de Esdras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ellos deberían volver? ¿Por qué se les permitía volver? Y en ese sentido, lo que sabemos en la Escritura es que uno de los propósitos más importantes por los que Dios les permite volver es para que ellos guardaran y vivieran para el propósito que Dios para el propósito por lo cual Dios los había escogido, para reflejar en ellos su gloria. Ese es el propósito, ¿no? Además de que el hecho de que Dios permitiera esta obra extraordinaria y sobrenatural de que el pueblo de Dios volviese de la cautividad, señalaba o cuidaba o preservaba la línea, ¿verdad? La línea consanguínea, vamos a decirlo, ¿no?, de la promesa a David. Es decir, el Señor preservó, aun cuando permitió que su pueblo fuera azotado, fuera castigado, fuera llevado a Babilonia, pasaran 70 años allí en cautiverio. Dios preservó a su pueblo, a estas dos tribus, Judá y Benjamín, ¿verdad? Las preservó, y preservó juntamente en esto el linaje que vendría a traernos al Mesías. Entonces ese es otro propósito tan maravilloso, ¿no? Pero entre estos dos propósitos gloriosos, que es que el nombre de Dios fuese dado a conocer, fuese establecido en la tierra, fuese proclamado por un pueblo para lo cual Dios escogió a ese pueblo, y que Dios preservara la simiente que traería al Mesías. Entre estos dos propósitos maravillosos y gloriosos que Dios estableció y que Dios veló y guardó y cumplió según su palabra,
estaba el hecho de que ellos recordaran hasta lo más profundo y básico de sus existencias. ¿Para qué es que, no solamente para qué es que Dios nos permite regresar del cautiverio, sino esta pregunta va más allá? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de nuestras existencias mismas? El tema de la casa de Dios nos lleva hasta esa pregunta. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este tiempo? ¿Por qué estamos en esta generación? Seguramente, así como a ustedes, a mí también me ha surgido en alguna ocasión el pensamiento de, pues sería muy bueno haber nacido en otra época, ¿no? Es decir, a veces tenemos esa idea de, podría ser muy bonito, ¿no? Haber nacido en esa época. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? El libro de Ageo nos va a cuestionar hasta la médula. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Y este tema de la casa de Dios es un tema no solamente de veras de gran bendición, sino que es un tema que nos lleva a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel al decirle, ustedes han construido casas para sí, pero la casa de Dios está desierta, está desolada, sigue derribada, ¿no? Ahora, volvemos entonces avanzamos, pues volvemos a este asunto, ¿no? Hace 8 días comentábamos acerca de que esta urgente necesidad, este urgente mensaje que Dios da a esta nueva generación de jóvenes, vamos a decirlo así, atendía a una situación en donde claramente, ¿no?, se había distraído, distorsionado o simplemente descuidado. Y hace 8 días decíamos, ¿no?, cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo deberíamos conducirnos? No es cierto, hace 8 días no vimos esto aquí, pero lo veremos. Lo que comentábamos hace 8 días era que deberíamos de ser entendidos respecto a vivir una vida sobria, justa y piadosa en medio de esta generación, ¿no? Y que era urgente, Entonces, decíamos 10 veces se hace alusión a este tema, a esta frase, la casa de Dios. ¿Qué significa esta frase que vemos aquí, no? La casa de Dios estaba en ruinas. ¿Qué significa la casa de Dios? Bueno, antes de seguir, vamos a ampliar este concepto bíblico, todo este tema, ¿no?, acerca de la casa de Dios. ¿A qué se refiere la Escritura cuando está refiriéndose a la casa de Dios? Fíjense que en Génesis 28, vamos a Génesis, por favor, 28. Vean lo que dice en el versículo 17. Bueno, estoy en el versículo 16 ahora mismo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Se acuerdan que Dios se manifiesta a Jacob en Betel? ¿No? Ese es el contexto. Y había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios, dice, que subían y descendían por ella. ¿No? Es lo que dice el versículo 12. Esa es la visión que tiene Jacob.
Él despierta de su sueño, como dice el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Qué impresión tan grande, ¿no? Ha recibido una visión, un mensaje del mismo Dios, y llega a esta convicción, pero con toda certidumbre. Así, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y esa declaración tiene dos aspectos interesantes, muy importantes. Primero es la conciencia de la presencia de Dios y después de la sorpresa y también del temor que esto implica, ¿no? Yo no lo sabía. Dice, y tuvo miedo. Y vean la declaración que hace. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que Jacob está viendo trae un impacto tan profundo que él dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿significa que Jacob ya estaba en el tabernáculo? ¿O en el templo? No. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta declaración de la casa de Dios tiene una referencia. ¿Cuál es esa referencia? ¿No? También podemos ver, pues, en el Salmo 103, 21, otra vez, vean por favor en el Salmo 103, 21. Aquí ya hay templo, aquí ya hay adoración. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Pero qué está diciendo? ¿A qué está haciendo referencia? Pues está haciendo referencia al gobierno de Dios, está haciendo referencia a la adoración que Dios recibe de parte de sus ángeles. ¿Qué implicará este asunto de la casa de Dios, hermanos? ¿Qué implicará? ¿Qué significará este asunto de la casa de Dios? No solamente Génesis 28, 17, también en este sentido vean el Salmo 103, 21, 104, 4 y también si lo anotan Hebreos 1, 7. No lo vamos a ver, pero sí quisiera que viéramos por favor Génesis 39. Hablando acerca del concepto de la casa de Dios, ¿qué implicará la casa de Dios? Los textos en los Salmos hablan acerca de este Dios que está ordenando, ¿verdad?, todas las cosas en los cielos, en la tierra. ¿A qué se referirá la casa de Dios en ese sentido, ¿no? Vean Génesis 39. Ahora vamos a tomar otro concepto bíblico, ¿no? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué nos habla de este pasaje respecto al concepto de la casa, en este caso la casa de Potifar? El concepto de la casa hace referencia, no solamente al lugar, al edificio, a la construcción con sus recámaras y la disposición que usaban, ¿no?, según en cada caso. Como vemos a Jacob hablando acerca de que esta es la casa de Dios, ¿no?, es la casa de Jehová.
en la visión, ¿no? Que resulta decir, no había ni siquiera construcción alguna para que dijéramos, está refiriéndose a alguna edificación. Ambos conceptos tienen el propósito de llevarnos a entender de algo mucho más profundo y mucho más amplio, ¿no? Lo que nos permite saber, en este sentido, el término de la casa de Jehová. También, por ejemplo, en 2 de Samuel 3:1, hace referencia, ¿no?, a la casa de Saúl y la casa de David y cómo éstas se confrontaban, o en este caso, ¿no?, Saúl perseguía a David, pero se hace referencia a la casa, ¿no? Lo que debemos entender con respecto al término ¿no? ¿Qué significa la casa? El término o el tema que se presenta en este término hace referencia al gobierno de Dios y su vasta administración en pleno funcionamiento. Eso es lo que vio Jacob, fue eso, ¿no? Fue el gobierno soberano de Dios y su vasta administración en pleno funcionamiento. Lo que Jacob ve en visión es esto, ¿no? Es Dios manifestando su voluntad, manifestando su palabra, manifestándose a Jacob, y lo que Jacob puede testificar es esto, ¿no? Esto es la casa de Dios. ¿Qué es? Es el gobierno de Dios soberano. Y a sus ángeles, ¿no? Mandando a sus ángeles, a sus ministros, como llamas de fuego, dice el Salmo 103, ¿no? Ordenando a sus siervos, los ángeles, ¿no?, ministrar la obra que en ese entonces, o que en ese sentido, en el Antiguo Testamento, era ministrada de esa manera. Ahora no es así, ¿verdad? Pero nuestra contemplación de la casa de Dios tiene los mismos principios. Ahora, en esta dispensación, en este periodo de tiempo, ya no es así. Ahora, en ese sentido, ¿verdad?, vamos a decirlo, para el cumplimiento de su propósito eterno, no hay ángeles, digamos así, ¿no?, que obren como en el pacto antiguo, de la misma manera, su obra y su funcionamiento. Ahora nos ha enviado al Hijo. No estoy diciendo que los ángeles no tienen una función en la iglesia, ayudando, guardando y cuidando a los suyos, también guiando a los que vendrán a ser salvos, herederos de la promesa, dice Hebreos. Pero lo que estamos diciendo en este sentido es que hay algo mucho más glorioso ahora, que trajo una representación y una manifestación mucho más gloriosa y perfecta de la casa de Dios, de este aspecto, de este gobierno soberano de Dios y de su vasta administración, su reino. Y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Al final de los tiempos, sobre esta casa, el heredero legítimo tomará su lugar y ante él será vista, ¿no?, esta revelación que la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:11, ¿no?, donde toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el dueño soberano, el Señor soberano, el Dios y Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Pero nos podemos dar cuenta que la casa de Dios, el mensaje que Dios da a través de Ageo, es tan importante en el tiempo para estas personas que recibieron este mensaje. Pero podemos darnos cuenta dos cosas que son necesarias para nosotros hasta este punto de nuestra meditación. Es el hecho de la urgente necesidad de que nosotros entendamos el concepto de la casa de Dios y de cómo ésta no puede estar en ruinas. No debe estar en ruinas, ¿verdad?
Ahora esto tiene una aplicación práctica a nuestro tiempo. No solamente tiene una perspectiva histórica que cumplió un propósito en la vida de estas familias, en la vida de este pueblo, ¿no? Que Dios avivó en medio de los tiempos su obra en los corazones, que Dios despertó en el corazón de ellos para poner por obra la voluntad del Señor, pero también que el pueblo de Dios se volviera, ¿no? No solamente al hecho de, vamos a construir un templo. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice. Debemos entender esto. El propósito de Dios al mandar a su pueblo a construir, a edificar la casa de Jehová, la casa de Dios, vuelvo a insistir, desde este mensaje tiene un concepto y un entendimiento mucho más profundo. No era simplemente que construyeran el templo, porque seguramente habría personas que, animadas para hacer la voluntad de Dios, construyeron, y algunos podrían decir, pero todos tuvieron ese entendimiento. Quizá no todos tuvieron, todos en su plenitud, todos tuvieron el mismo entendimiento y la profundidad, pero cuando miramos la forma en la que Ageo está expresando, oye, esta casa, la casa de Jehová, está desierta. Ustedes no se han detenido a pensar, solamente se han dejado llevar por la inercia, ¿no? Acerca de la casa de Dios. Pero el hecho de tener la casa de Dios desolada les debería a ellos llevar incluso a la introspección, es decir, a mirarse, a examinarse. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque vean en el versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y claramente lo que tenemos que entender de este texto es que Dios no les está diciendo, mira, cumple esta superstición, o cumple esta superchería, o cumple haz esta obediencia mágica o mística, construye el templo y vas a ver que te va a ir bien en todas las cosas. Porque ese no es el asunto. Muchas personas podrían, y nosotros cometeríamos un error terrible, ¿no? Al decir, oye, ya viste, lo que dice aquí es que primero nos ocupemos de la casa del Señor, de las cosas del Señor, y todo nos va a ir bien. La gente que predica el Evangelio de la Prosperidad esto está diciendo. Pero también hay mucha gente creyente que podría no estar entendiendo correctamente el mensaje de la casa de Dios, ese tema. Cuando el Señor les llama a examinarse delante de Dios, es exactamente, ¿no? No les está diciendo, oye, si tú construyes la casa de Dios, entonces vas a tener mucho, vas a tener vasto. No está diciendo esto. El tema en este sentido, la recurrencia en el pensamiento es, no están satisfechos. ¿Por qué no hay satisfacción? Amados hermanos, nosotros sabemos que la satisfacción no viene de las cosas que tenemos. Las cosas que tenemos, aun si tuviéramos un techo bajo el cual guarecernos, una cama calientita y mullida, ¿verdad? Cómoda. ¿Cuántas personas tienen, decíamos, ¿no? Un cojín de lo mejor, ortopédico, a base de gel, un colchón de agua, ¿no? O sea, la salida de borrego, ¿no? Todo un colchón donde aquí de plano no me pasa nada de nada y voy a tener que dormir por dormir. ¿Cuántas veces hay personas que pueden tener no solamente una cama grande, ¿no? Una king size, dicen, ¿no? Una medida de rey, ¿no? Y con todo y eso y la cama no les consuela. Y su lecho no deja de ser de lágrimas, de angustias. No sé si se compran camas más grandes para rodar mejor mientras no pueden dormir y se angustian más, ¿no? Y van de esquina a esquina, a lo mejor eso es más cómodo, ¿no? Angustiarse pero cómodamente, ¿no?
Pero eso no trae satisfacción al corazón. Si tuvieses un corazón en paz con el Señor y miraras que hacer la voluntad de Dios trae satisfacción al alma, aunque durmieras en un petate. Bueno, no hay que ser tan austeros. 2 petates encimados, ¿no? Para que no se sienta tanto el frío, ¿no? ¿Podría alguien, sin estar teniendo grandes riquezas, estar satisfecho? Y esto es algo bien interesante en este libro, ¿no? Porque nos lleva a considerar la misma esencia de la casa de Dios. Su gobierno soberano, su disposición de misericordia y de gracia salvadora por medio de Jesucristo. Cuando ese reino viene a nuestros corazones, ¿no? Se instala y avanza su causa, nosotros nos sentimos cada vez más llenos de gracia y de paz también, de contentamiento. Hay entonces en nuestros corazones satisfacción, incluso del día a día con lo que el Señor provee. Y nuestros corazones, en lugar de estar saltando, ¿no?, de un lugar a otro, de una situación a otra, esperando tener satisfacción. Esta herramienta que me acabo de comprar en internet va a satisfacer mis necesidades. ¿Ya la compraste? ¿Ya la usaste? ¿Ya la guardaste? ¿Y qué? ¿Eso trajo satisfacción? Esta mochila que compré. Esta casa de campaña. X, así, ¿no? Esto que me voy a poner ahora, no, esto que me voy a comprar, esta ropa que me voy a comprar, no, lo que vayas a ponerte, a comerte, a gustar, ¿eso va a traer satisfacción a tu corazón? No. Sino que tú seas llevado a tener paz para con Dios. Desde la reconciliación en el Evangelio por medio de Jesucristo, el perdón de tus pecados y el que confíes de todo tu corazón en Cristo, eso te va a traer a paz, a esa libertad maravillosa, esa libertad en Cristo. Otra cosa no va a satisfacer tu alma, otra cosa no te va a llenar. Entonces podemos darnos cuenta que el tema aquí no es, mira, como muchas veces se ha presumido o se ha malentendido, ¿no?, por falsas doctrinas o por falsos hermanos o por maestros del error. Si tú haces esto, o sea, si tú prácticamente, ¿no?, abonas, sobornas a Dios, entonces te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir muy requete bien. Y la gente que no entiende el fundamento de este tema de la casa de Dios, pues se entrega a esas prácticas insanas, pecaminosas, necias, que no van a derivar tampoco en su satisfacción, se los aseguramos. ¿Hasta qué? Hasta que el lucero de la mañana, el sol de justicia, brille en sus corazones, nazca en sus corazones, y entonces la luz de su palabra, la gracia en Jesucristo les sea única confianza y esperanza. Hasta que eso suceda en sus corazones, entonces ellos podrán tener paz y podrán decir, ¿sabes qué? Satisfecho estoy. Entonamos un himno, no ahora, pero entonamos en nuestros seminarios, hay un himno, el 333, ¿no? Estoy bien. El himno se titula Alcancé salvación y no hace referencia a que yo la alcancé, sino que es una expresión donde dice, yo, en ese sentido el pensamiento más bien significa, ¿no? A mí me fue dada salvación. Yo no la alcancé, sino que a mí me tocó salvación, ¿no? Sin merecerla, incluso conforme al texto bíblico, sin buscarla. De hecho, cuando ni la buscaba, me tocó. En ese sentido, ¿no? Salvación, y el coro repite esto: estoy bien con mi Dios, tengo paz, estoy en su amor, tengo su amor,
Estoy bien con mi Dios. Estoy satisfecho. ¿Verdad? Entonces, el concepto de la casa de Dios, volvemos a insistir, ¿qué significa? Bueno, otra vez, el concepto de la casa de Dios es el gobierno de Dios, su gobierno soberano. Y la disposición de ese gobierno soberano por medio de su reino, es decir, su vasta administración en pleno funcionamiento. A Jacob se le fue revelada esta visión. Y esta visión apuntaba claramente, ¿no?, a ese gobierno soberano para establecerse por medio de su Hijo, el Mesías, Cristo. Pero también debemos entender, ¿no? ¿Es este mismo concepto presente? ¿Estaba este mismo concepto presente en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Sí, la palabra de Dios dice sí. Ahora permítanme hacer una pequeña aplicación. No es una desviación de nuestro tema, pero estamos en este entendimiento, en este concepto de la casa de Dios. ¿Verdad? Legítimo heredero de la casa de David, que es descendiente pues de David, ¿no?, es enviado, encarnado, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este es quien establece la casa de Dios espiritual. El tabernáculo, el templo, eran figuras de lo que habría de ser, de lo que habría de venir. Pero la realidad, ¿verdad?, el cuerpo, lo que hace que la sombra se proyecte sobre el piso, el cuerpo, la realidad es Cristo. Y el Señor Jesucristo, al ser encarnado, al morir en la cruz, instituye esta casa espiritual, ya no para el pueblo judío solamente, sino para el pueblo gentil también. Vean por favor conmigo en Mateo, en su capítulo 28. Jesús se acercó, estoy en el 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es una expresión muy común en los labios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en sus enseñanzas. Podemos ver esto en Mateo, en el capítulo 6, acerca de lo que sucede en el cielo y en la tierra. Acerca de la comunión, acerca de la adoración, acerca de la ofrenda, o acerca de la limosna, ¿no?, acerca del tiempo de comunión con Dios, que es importante en las cosas celestiales y eternas y en la tierra. Así como se hace tu voluntad en el cielo, también se hace en la tierra, dice en Mateo 6, ¿no?, hablando acerca del Padre nuestro. O sea, es un tema recurrente en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de entender todo poder me es dado en el reino espiritual, en el reino de Dios, en el reino eterno. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, quisiera que conectáramos, que pudiéramos unir estos pasajes y ver cuán importante y cómo convergen ambos pasajes, ¿no? Cómo es que el concepto en Ageo, que nos habla acerca de la casa de Dios, converge con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la institución de su iglesia, ¿verdad?, y la estructura. Déjenme poner ahora este tema, ¿no?, o de sumar esta frase, la estructura de esa iglesia. Entonces,
vamos a hacer esta comparativa entre Ageo y la Gran Comisión. Cuando Ageo está hablando al pueblo de Israel respecto a la casa de Jehová, ya entendimos que era un concepto mucho más profundo que solamente edificar un lugar. Que hay un principio eterno, espiritual, donde el profeta les está recordando acerca del gobierno soberano de Dios y su vasta administración en funcionamiento, en obediencia, que a ellos correspondía edificar el templo del Señor, dar gloria a Dios y atender a esta responsabilidad, puesto que la satisfacción en sus almas no vendría porque estaban en casas artesonadas, porque podían sembrar y cosechar, porque Dios se había propuesto, en eso Dios se había propuesto, no darles satisfacción, aunque ya tenían casas artesonadas, aunque habían producido mucho sus campos, aunque ellos estaban haciendo graneros y estaban creciendo y estaban prosperando, Dios les estaba diciendo, yo no les voy a permitir ir más allá, si no regresan al fundamento de su misma existencia, si no regresan a la realidad de entender que son siervos de Dios, que entender que el propósito de Dios es que ustedes reflejen la gloria de Dios, es que como Israel ustedes hablen de Dios, testifiquen del nombre de Dios a las naciones. Pero en ese sentido, pongamos atención, escuche con atención, les da el principio espiritual, ¿cierto? El principio sobre el cual ellos serían satisfechos, plenos, haciendo la voluntad de Dios, conociendo de Dios, obedeciendo para la gloria de Dios. Ellos verían, comprobarían esa obra espiritual. Pero al final del día, escuchen por favor, pongamos atención en esto, no nos perdamos. Está este principio espiritual. ¿Y qué significa? Que entonces, ¿ellos qué tendrían que hacer? Ya les está hablando del principio espiritual, la razón y la motivación porque deben hacer lo que deben hacer. Pero al final del día, ellos, el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Bueno, en primer lugar, entender, ¿no? Estar de acuerdo con Dios, sujetarse, someterse y decir, sí es cierto, Señor, esta es la realidad. Ese es el concepto, esa es la realidad, ese es el principio espiritual por el cual yo tengo que estar ahí sujeto a ti. Y tengo que obedecerte. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer Israel? Israel, escuche, esto es el aspecto doble de lo que estoy buscando que entendamos. Al final del día, el pueblo de Israel sí tenía que edificar un lugar, un edificio. Sí tenía que ocuparse de una estructura. Y estos dos aspectos, escuche, tanto el principio espiritual de la casa de Dios como el hecho mismo de la casa de Dios no están peleados, sino que son una obra conjunta. Ahora permítame traer entonces la Gran Comisión y conjuntarla con este pasaje. Para nosotros, el mensaje del Evangelio ha sido la salvación en Cristo Jesús, obviamente, ¿no? O sea, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, el Evangelio ha sido poder ya mostrado en nosotros, poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, a quien el propósito de Dios, en el propósito de Dios Jesucristo fue enviado, pero también al gentil, a quien en el propósito de Dios gustamos también de esa misma obra de gracia. En ese sentido, el Señor Jesucristo, en el versículo 18, está especificando, es esta potestad que me ha sido dada, esta autoridad, este gobierno, el gobierno sobre esta dispensación, sobre el establecimiento de la iglesia, sobre esta casa de Dios espiritual. Ese principio lo entendemos perfectamente. Sin embargo, escuchen, también nos va a presentar, así como Ageo, como Dios habla a través de Ageo y les presenta a través de la construcción del templo, el principio espiritual y el final del día, ¿no? El hecho de que ellos sí tenían que construir el templo, a nosotros el Señor Jesucristo nos presenta este testimonio, ¿no?
El principio espiritual del nuevo nacimiento es por medio de la fe en Jesucristo. El Evangelio es la doctrina que predicamos. Y sin embargo, escuchen, por tanto, id y haced discípulos. Vean lo que comienza a decirnos, a hablarnos acerca de una estructura. De la iglesia. ¿Cómo tiene que hacer eso? ¿Cómo tiene que hacerse? Claramente tiene que haber una exposición a la doctrina, claramente tiene que haber una exposición al Evangelio, claramente que el Evangelio debe seguir siendo predicado para la salvación de las almas, para la edificación, para el entendimiento de este aspecto espiritual, para el conocimiento de nuestro Señor. Pero hay una estructura en la que la iglesia, al final del día, debe hacer, en lo que tiene que ocuparse, en lo que tenemos que ocuparnos. Y esta estructura está, digamos, declarada de una forma muy sencilla, sin algún problema, o que tengamos que llegar y decir, híjole, pero ¿cómo construimos? ¿Será que se referirá a un templo físico? No. En este caso, para la iglesia de Dios, debemos de decir no. En el Antiguo Testamento sí fue un templo físico. Implicaba, escuchen, esta es la estructura del templo físico en el Antiguo Testamento. Implicaba no solamente los días señalados para guardar, las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo, las ofrendas, la ley, la adoración y las diferentes ofrendas y lo que esto representaba, ¿cierto? Es esa estructura también que el templo representaba. Pero podemos ver estos dos aspectos, la parte espiritual, donde dice el Señor, no, es que la casa de Jehová implica este asunto espiritual, donde este Señor soberano gobierna, donde la gracia de Dios ha establecido propósito salvador. Y en ese sentido, este principio espiritual se lleva a cabo. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Bajo qué, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Bajo qué camino? ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué estructura, vamos a decirlo así? Y el templo implicaba no solamente un edificio, sino la estructura de la adoración del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros tenemos que considerar este tema de la casa del Señor y de poner cuidado, no solamente de poner en prioridad pues las cosas espirituales, también los aspectos de la estructura de esa obra. Dios ha establecido a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para conocerle a Él? Sí. Pero también para mostrar la gloria de Dios. Para reflejar, para que en la gracia de Dios, Dios refleje su gloria en nosotros. ¿Cómo es esto? A través de esa estructura que el Señor Jesucristo ha dado, ha establecido. ¿Cuál es esta? Así comienza. Es una estructura muy sencilla. No es asunto complejo donde tenemos que hacer los rituales con cierto cuidado. Nosotros no tenemos que hacer en ese sentido, ¿verdad? De un asunto ritual, religioso, para judaizar. De hecho, este tema sirve mucho para que nosotros entendamos, ¿no? Cuán diferente es el antiguo pacto de la obra espiritual del nuevo pacto. Y la importancia más relevante por causa de Cristo en el nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Este antiguo pacto cubrió su propósito y entró en desuso porque el Señor así lo permite, así lo permitió pues. Para eso lo estableció, no para que fuera un término perpetuo en el sentido de esta forma de culto, sino de la manifestación de algo que vendría, de la anunciación, de la manifestación de alguien que vendría, y este es Cristo. Este cumplimiento está, y ahora que está Cristo presente, Él ha establecido no solamente sobre su propia sangre, sobre su propia muerte y resurrección, salvación gratuita para las almas. Escuche, pero también nos ha dado un templo espiritual
en el cual adorar a Dios. Y esta estructura es muy sencilla. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es importante, porque aquí hacer discípulos no solamente es predicar el Evangelio, sino también la obra misma de discipular, la obra misma de capacitar, la obra misma de nutrir, la obra misma de edificar. Y alguien podría pensar, ¿no? Solamente venimos a la iglesia, escuchamos la predicación y vámonos. Cada quien para su casa, se ha roto una taza. Bueno, debemos entender, Dios puede o Dios pudo por algún tiempo, en el caso nuestro como iglesia, ¿no? Yo recuerdo que hace años estaba teniendo esta doble vocación, ¿no? Bivocacional, como se dice, ¿no? O sea, trabajaba y servía en la obra, ¿verdad? Y comenzando la pandemia, Dios permitió que fuera dedicado solamente bueno, antes de la pandemia, fuera dedicado solamente para el servicio de la iglesia. Y podríamos haber tenido esa misma inercia, ¿no? De estar predicando así, exponiendo. Pero la estructura de la iglesia aquí nos enseña, ¿no? Tiene que ver también, es una estructura muy sencilla, es una estructura que no tiene, en este caso, esta gran comisión nos da dirección, pero no contiene todas las instrucciones que son necesarias. Pero sí nos presentan este hecho, ¿no? La estructura que la iglesia debe tener para crecer, para avanzar el reino de Dios. Y tiene que ver con no solamente predicar el Evangelio, no solamente exponer las almas a las doctrinas, sino también el mismo hecho de equipar a los creyentes. Y sabemos con seguridad que esta estructura es así porque las cartas nos hablan precisamente de esto, ¿no? Vean por favor conmigo Efesios. En el capítulo 2 textos, bueno, tenemos que ir en ese sentido, en este aspecto o en estos dos aspectos importantes acerca de lo que implica ser discípulos, ¿no? El primero es Efesios, bueno, lo tenía y lo acabo de soltar. Efesios en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vean, estamos hablando de esta estructura, aunque no pierdan de vista este pasaje, ¿no? No pierdan de vista, estamos hablando de una estructura propia dentro de la iglesia, propia dentro de la iglesia que el Señor constituyó y el propósito. Pero vean de manera simultánea, ahí en 1 Timoteo, por favor. Perdón, es 2 Timoteo capítulo 3. Podríamos expresarlo como esta disposición que el Señor Jesucristo establece, esta estructura del cuerpo de creyentes que el Señor establece,
no está peleada, es como una moneda con dos caras. Por un lado, es muy interesante ver en qué concluye cada aspecto. El aspecto doctrinal, el aspecto de la predicación, el aspecto de la proclamación del Evangelio, el uso de la Escritura, el fundamento doctrinal, la doctrina de los apóstoles. Este concepto, este pensamiento, este tema está presente incluso dentro de la formación, el fundamento de la iglesia. Vean por favor versículo 16, 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Este texto nos está hablando acerca del fundamento de la iglesia, de este aspecto, no solamente de este aspecto fundamental en la vida de la iglesia, de la exposición a la predicación del Evangelio, a la enseñanza. Dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta lista nos está hablando en un sentido general, cierto, pero también en un sentido completo de toda la obra que el fundamento de la Escritura está haciendo, el efecto que está teniendo, que se está llevando a cabo por el Espíritu de Dios en los corazones de los creyentes. Pero vean qué propósito tiene esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y vean esta frase última, enteramente preparado para toda buena obra. Y ya sabemos que esto no significa que la Escritura te da consejitos morales para poder ser una bonita persona. Eso no hace la Escritura. La Escritura nos capacita para hacer toda buena obra. Esto es, hacer todo lo que a ti te parezca bueno, Miguel. No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todas las buenas obras preparadas de antemano, para las cuales Dios también te alistó en su providencia, ¿no? En su gracia soberana, para que anduvieras en ellas. Esto no es otra cosa sino para obedecer a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, el fundamento doctrinal, el fundamento que en los corazones hace mella, trata, ¿no? Tiene efecto, trae vida, entendimiento, como podemos ver en este pasaje. Redarguir, corregir, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero tiene un propósito, y el propósito es sobre esta estructura. Ahora vean por favor ahí en Efesios, sobre esta estructura donde la iglesia se tiene que edificar y tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes pues, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el plan que Dios se ha propuesto, no hay otro. No hay otro. Ese es el plan que el Señor se ha propuesto, no hay otro. No hay otra forma en la que los creyentes puedan ser edificados y crecer. Alguno dirá, bueno, sin agraviar a los ausentes que están presentes, ¿no? Por medio de las redes sociales. No. ¿Qué otro esfuerzo podemos hacer? Pues vamos no sé, en el número de cosas, ¿no? Porque no solamente son las redes sociales, también es un sinfín de cosas, pretextos o imaginación que a veces parece no tiene límite en la mente del hombre, para tratar de sustituir este fundamento, lo que es la casa de Dios, la manera en la que Dios ha instituido en Cristo Jesús, que una iglesia sea fundada correctamente en la verdad, pero también correctamente edificada, en una estructura en la que sea edificada. Claro que la Escritura para nosotros es vida y es el sustento, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el propósito que el Señor Jesucristo dejó establecido para que esa verdad espiritual se manifestara en nosotros y en nuestro tiempo presente, en nuestra generación? Y necesitamos urgentemente tomar incluso decisiones sobre este mismo asunto. Yo estoy haciendo bien,
cultivándome a mí mismo, cuidando de mí mismo con respecto a la enseñanza y al aprendizaje doctrinal, pero no con respecto a esta estructura que Dios ha establecido de servicio, de amor, de comunión, de relación con la iglesia. Solamente tenemos que, digo, la estructura es muy sencilla, ¿no? Que vemos en Mateo 28, ir y hacer discípulos. ¿A quién? A todas partes. O sea, todo el mundo. ¿Tiene un objetivo? Sí. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué dice la Escritura? Bautizándoles, ¿no? ¿Sí están conmigo? ¿Cuál es el objetivo de ir y hacer discípulos? Predicar el Evangelio, la salvación de las almas, y a su vez eso traería en consecuencia, ¿qué? Bautizarlos, ¿no? Entonces, pongamos atención. Hay un aspecto importante allí en el bautismo que vaya de la mano, escuche, que vaya de la mano con la doctrina, pero que también vaya de la mano con esta institución, con este cuerpo. Ahora vamos a cambiar el término de institución con este cuerpo de Cristo, con este cuerpo de creyentes, ¿sí? Y no solamente es la proclamación, el decir abiertamente, el confesar con sus labios de todo corazón que es hijo del Señor, que el Señor es su Salvador, que ha creído conforme a la verdad, que ha creído conforme la iglesia y lo que esta iglesia confiesa respecto a la verdad, que ha creído conforme a la verdad, que está sujeto a esa iglesia. Pero escuche, el bautismo en ese sentido, ¿a qué da lugar? Sino a que estos creyentes sean incorporados al cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios quiere tenerlos, en el cuerpo local de su iglesia. Así que no solamente, ven otra vez esta estructura, pero otra vez, alguien pensará, bueno, eso solamente son dos cosas que se deben hacer, que yo vaya a la iglesia y después que me bautice, y ya, pues no. También está lo que dice el versículo 20, otra vez remitiéndonos a esta estructura que es parte de la casa de Dios, a esta parte de la familia de Dios, a esta parte de la iglesia del Señor, que tiene que ver con enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, otra vez, solamente se refiere al hecho de la exposición de la palabra de Dios desde el púlpito, pero no a la relación entre los creyentes, no a la edificación mutua. Escuchen, no al hecho de crecer, de sujetarnos a aprender, a ser enseñados. No, claro que no. Está diciendo, vean esta parte, es implícita. La iglesia no solamente recibe a creyentes por vía de la predicación del Evangelio, recibe como miembros y se allegan como miembros de un cuerpo de creyentes en una iglesia local por medio del bautismo. Pero ¿qué más? Esa construcción del templo, esa estructura de no solamente del lugar de adoración, sino del sistema de adoración, a nosotros nos presenta esta realidad neotestamentaria, nuevo testamentaria en Cristo Jesús. La vida de una iglesia que vive en su conjunto, en su comunión, en su responsabilidad y en su disciplina, la vida de una familia, la vida de un cuerpo de creyentes. ¿Cómo es que la iglesia, cómo vemos en el libro de los Hechos, cómo vemos que ellos practicaban estas cosas? Vean por favor ahí en Hechos, en su capítulo 2, y con esto vamos a concluir. Hechos en su capítulo 2. Bueno, vamos a ver esto y vamos a empezar con las conclusiones. No quiero decir que ya vamos a acabar, vamos a ir a las conclusiones. Vean Hechos 2 en el capítulo 2, de los versículos
Versículo 40 y al 42. Otra vez, estamos hablando de estos dos aspectos del reino de Dios. La proclamación de su palabra está siendo dada aquí. Recuerdan, Pedro está predicando. Y dice el versículo 40, dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí está este aspecto fundamental, necesario, que no solamente predica el evangelio, sino que aún también para el creyente sigue siendo formativo y normativo en su propia vida, el evangelio mismo. Pero vean otra vez, vemos otra vez este otro aspecto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estamos viendo el cumplimiento de esta estructura bajo la cual el Señor ha establecido su iglesia florezca, crezca. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, creyeron en Jesucristo, fueron bautizados, obedecieron a esta ordenanza, fueron puestos dentro de la membresía de la iglesia por medio del bautismo y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Pero vean, aquí se nos habla de esta estructura tan sencilla. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿No eran enseñados? Sí eran enseñados. ¿No eran discipulados? Sí eran discipulados. ¿No tenían estos tiempos para aprender, para ser capacitados? Sí, sí lo eran. Este es parte de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Pero vean, esta enseñanza de la doctrina de los apóstoles tenía también un reflejo, tenía una manifestación. Esta es la estructura de la iglesia, en la comunión unos con otros. Ah, caray. Eso es un aspecto que es vital. ¿Qué es vital? La comunión unos con otros. De hecho, esto es fundamental para determinar vamos a decir, esto es fundamental para determinar si estamos conduciéndonos bien en la casa de Dios. Si estamos entendiendo bien su gobierno soberano y la disposición en su reino, de su administración, de cómo debemos ser buenos administradores en la casa de Dios. Este parámetro, esta estructura que el Señor Jesucristo da a su iglesia, nos ayuda para medir la temperatura, ¿no? Para medir el nivel del cuidado que tenemos de la casa de Dios, de si estamos andando en la casa de Dios de manera adecuada, como dice Pablo, ¿no? Hablando a Timoteo. Te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Otra vez, ¿por qué Pablo usa ese término? ¿Es solamente para que sepa cómo debe correctamente las formas? No. ¿Cómo sabemos que Pablo no se está refiriendo solamente a las formas? Es decir, ve, predica formalmente una predicación expositiva, ve y predica una predicación temática, utiliza varias herramientas, predica y ya. Es un asunto de formalismo y ya. Ve a la iglesia, siéntate, escucha, sal de la iglesia y qué buena oportunidad hay de poder cantar a Dios, de poder escuchar su palabra y ya. ¿Eso es todo? El apóstol Pablo apela a un tema profundo, real, muy importante. En el caso de él como judío, que a ellos, ¿no? También a Timoteo, les tocó ver la importancia, la magnitud. En ese sentido, ¿no? Les tocó observar lo que era la gloria de un templo físico, las tareas a realizar, lo solemne del culto, o en este caso, ¿no? Lo solemne de los servicios a Dios en el templo. Toda esa estructura a ellos les permitió entender, ¿no? Y ellos claramente, por la fe, entendían también esta estructura de la casa de Dios en el reino de nuestro Dios y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Rey y Señor.
sobre su casa, legítimo heredero, institución y fundamento de la salvación y de su propia iglesia, un pueblo para sí mismo, que se ocupara de los formalismos y aspectos externos o aspectos, solamente un solo aspecto de la obra de Dios, no, de la casa de Dios, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, al recibir esta carta, se entiende, está en Éfeso. O sea que no había templo en Éfeso. Timoteo, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero Timoteo no se reunía en las sinagogas más que seguramente para hacer lo mismo que Pablo hacía, ¿no? Ir y predicar el evangelio. No lo sabemos porque era una forma en la que Pablo predicaba el evangelio. Iba y se metía en las sinagogas y hablaba de la palabra de Dios y hablaba del evangelio. Pero Timoteo no tenía ninguna relación en el sentido de su conciencia como nueva criatura. No estaba ligado al Antiguo Testamento en cuanto al tabernáculo, pues en cuanto al templo en este caso, o en ese caso. Timoteo no tenía ninguna relación, vamos a decirlo así, ¿no? Con el templo, para que Timoteo dijera, lo que Pablo me está diciendo es que yo tenga cuidado para que cuando vaya a Jerusalén, al templo, ahí me porte bien. O solamente Pablo me está hablando de este aspecto, ¿no? De este único aspecto que yo tengo que hacer, que es predicar la palabra de Dios. No, las instrucciones que Pablo le da, vamos a hacer un resumen rápido, ¿no? Con respecto a Timoteo. ¿Qué temas se ve? Se ven los temas de la predicación de la palabra de Dios, se ven los temas de la edificación de los creyentes. Él tiene que buscar hombres santos, ¿no? Él tiene que darse a la tarea de buscar esos hombres, de capacitarlos, de discipularlos, hombres aptos para guardar la palabra de Dios. ¿Y solamente hace eso? ¿Qué otra cosa hace? ¿Qué recuerdan de Timoteo? A ver, pregunto rápidamente y ustedes me dicen. No voy a seguir hasta que respondan. ¿Qué más le dice? ¿Cuál es otro tema que tiene que ver con que Timoteo tenía que hacer, que la iglesia tenía que hacer? ¿Pastores o obispos? Pues es lo mismo, pastores, ancianos o obispos. Es lo mismo. Ancianos, obispos y diáconos. ¿Qué otro tema vemos ahí? ¿De quién? Las diaconisas. Se habla de las diaconisas. Mujeres que no predicaban, mujeres que no se ocupaban de la enseñanza, pero sí del servicio. Y en ese sentido, recordarán, Pablo no dice, sí, las diaconisas, a la manera feminista, ¿no? Que ahora se quieren poner diaconisas o incluso pastoras. No, eso no es así. ¿Se acuerdan que Pablo en estas dos cartas también va a tratar el hecho de que la mujer debe guardar silencio en la congregación? Es decir, no debe tener, la mujer no debe tener la autoridad o la posición de la enseñanza en la iglesia. ¿Esto significa que no tiene cerebro? No. Esto significa que conforme al orden que Dios ha establecido, Dios le da esa responsabilidad y esa responsabilidad la da sobre los hombres. Y alguien podría decir, pues es que eso es muy, ¿cómo dicen? Misógino, machista. Es que en ese entonces, Pablo, misógino, machista, tenía interpretación tonta, pobre. No está viviendo en nuestros tiempos, ese pensamiento estaba
sin desarrollar. No, todo lo contrario. La palabra de Dios es, volvemos a insistir, ¿no? Tiene toda la autoridad para sentar la verdad en cada generación, sobre cada cultura. Tiene la capacidad de establecer esa verdad y de ser la verdad, o sea, de ser verdad establecida, proclamada. No importando si es en el norte, si es en el sur, si es en el oriente, si es en el occidente, no importa. Si es una cultura, si es otra cultura, si es una cultura muy difícil, si es una cultura muy progresista, eso no importa. La palabra de Dios tiene total autoridad y razón y verdad para establecerse como lo hace. Y ha permanecido por las generaciones, ¿no? Hemos dicho de estas dos cualidades de la Escritura, que es inmanente, el hecho de mantenerse vigente y con autoridad, y trascendente, el hecho de que no importa en qué época la Escritura sea proclamada, sigue teniendo autoridad, sigue estando presente y permanente con la autoridad, sigue siendo poder de Dios para salvación. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Las mujeres no pueden orar. Pero las que sirven, estas diaconisas, ¿verdad? Ahí está el tema de las diaconisas también. ¿Qué más? Pues, ¿cómo debe de comportarse? ¿Cómo debe de comportarse un ministro? ¿Cuáles son los requisitos a cumplir? ¿Verdad? Puede ser que no sea pleno en todas las cosas, pero ¿cuáles son los requisitos a cumplir en la vida de un ministro? ¿Qué otra cosa? La pregunta que nos hacemos, déjenme, les quiero apresurar en cuanto a la estructura, en cuanto a la comunión de los creyentes. ¿Qué temas se ven ahí? Habla de que cómo se tenía que comportar o relacionar con... ¿Cómo te debes relacionar con las señoritas? Con las jóvenes, con las mujeres solteras, pues, como hermanas. Le instruye esto. Uno podría decir, es una instrucción para Timoteo y solamente para Timoteo. Bueno, la carta va dirigida a Timoteo, pero en ese sentido también debemos entender esto. Timoteo solamente tenía que ocuparse ahí en lo secreto, en lo privado, de cómo debería conducirse. No, porque es una carta a Timoteo y es una carta también abierta para ser conocida por los hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el tema de las viudas. ¿No tendrían que reconocerse las mujeres que sirven en la iglesia? ¿No tendrían que tener ciertos elementos para conducirse para con ellas? El punto al que quiero llegar es que la estructura de la iglesia, de la relación, la estructura práctica de la iglesia está dándose en la comunión entre los creyentes. La predicación del evangelio debe ser clara, debe ser fiel. Esa debe estar presente, ese es un asunto fundamental. Pero juntamente con ello, la expresión de esa doctrina, la expresión de ese amor, la expresión de esa caridad o de ese amor o de esa piedad, ¿en qué se relaciona? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mira? Estas son las estructuras. Esta es la estructura, vamos a decir, esta es la edificación del templo espiritual de Dios de la cual habla Pedro, ¿no? Cómo unos y otros se edificaban como piedras vivas, espirituales, ¿no? Edificándose en este templo espiritual, siendo... ¿Qué significa? ¿De qué está hablando Pedro al hablar de este concepto de edificarnos? Debemos de considerar esto. Así como en el Antiguo Testamento había un templo y una estructura del culto, un servicio para Dios. La iglesia de Cristo tiene un sustento, un fundamento, el cual es Cristo. Él es el cimiento y la doctrina de los apóstoles, dice la Escritura, ¿no? Y el crecimiento que da Dios
¿Dónde se ve? ¿Dónde se mira? Lo que estamos diciendo respecto a, oye, ten cuidado, dice, debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es una observación al pastor, seguramente, pero es una observación, otra vez, en el entorno de una iglesia que busca conducirse correctamente en la casa de Dios, bajo su señorío, bajo su dirección, bajo su doctrina, conforme al amor, en la comunión con los creyentes, como hemos estado diciendo acerca de esto. Es lo que se ve en Hechos capítulo 2, ¿no? ¿Por qué, dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:15? ¿Por qué debes saber cómo debes conducirse en la casa de Dios? Porque esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, no es tu iglesia. O sea, Dios no, por eso decíamos hace un momento, ¿no? Es la única forma que Dios estableció para que nosotros fuésemos ministros, administradores. Dios no nos llamó a vertir una lluvia de ideas y darnos algún asunto ahí bonito, innovador, contagioso, llamativo. Vamos a hacer obras de teatro, vamos a hacer payasitos, vamos a hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo es? Proclama la verdad y obedece, vive en la verdad, en comunión. Esto debe de surtir efecto en nosotros y debe también crear cambios en nosotros como iglesia. No solamente respecto a ustedes como creyentes, sino los miembros de la iglesia tienen que preguntarse esto, ¿no? ¿Qué es además de lo que estoy haciendo, en lo que tengo que ocuparme? ¿Qué tengo que saber para conducirme en la casa de Dios, de este Dios, en la iglesia de Dios, del Dios viviente, que ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad? No solamente para proclamar, escuchen, esta es la idea, incluso en la misma idea aquí, la misma ilustración que el apóstol Pablo usa, están presentes estos dos aspectos fundamentales. La predicación de la palabra de Dios, que sería poner en alto la palabra de Dios, pero también una columna, que es una imagen, es decir, que proyecta esta estructura, ¿no? este cuerpo de creyentes, esta forma en la que estos tienen que crecer, obedecer, desarrollarse, discipular o ser discipulados, ser equipados para su gloria. Que Dios nos ayude, ¿no? Como iglesia, a ir encaminándonos en los esfuerzos correctamente y en nuestro comportamiento. Que seamos ejemplo. Otra vez, y me voy a regresar a Ageo por último para considerar esto. Esta instrucción de la casa de Dios es urgente a nuestra generación. Este texto es para nosotros. Nos llama urgentemente a meditar en nuestros caminos, a saber si sabemos correctamente, conforme a la palabra de Dios, cómo conducirnos en la casa de Dios. Y entonces a tomar los cambios, las decisiones pertinentes y la dirección que Dios nos manda a hacer. Que Dios nos ayude, a no distraer la mirada de una sana doctrina, pero también de una sana práctica. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar, también por la bendición de este tema, que es muy importante, muy, muy importante en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, nos sustentes, nos ayudes,
saques adelante, Señor. Nos lleves de la mano, Señor. Gracias por recordarnos con tu palabra, enseñarnos y recordarnos, humillarnos y confrontarnos respecto a esta realidad. Esta iglesia es tu casa y tú has establecido, Señor, los medios y has establecido tú únicamente y únicamente los medios que tú has establecido son los que legítimamente tu iglesia debe observar para crecer. Sin nuestra imaginación, sin nuestra suposición, sin nuestra buena intención, simplemente en obediencia. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos, te lo pedimos. Gracias por tu palabra. Concédenos, Señor, la dirección, la obediencia para hacer lo cuanto debemos y lo que debemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos.